Entonces, desde mi experiencia como docente, de verdad que esta situación que ha generado el COVID-19, yo creo que nos ha cambiado de pronto la vida a todos, ¿cierto? Y que ninguno de nosotros estaba como preparado para afrontar esto. Pero también considero que es muy importante que tomemos esta coyuntura como una oportunidad para aprender, pero aprender todos, o sea, que todos aprendamos, porque esto es de aprendizaje. Mi rol como docente, mi experiencia ha sido, ¿cómo les digo yo? Hay momentos buenos como momentos que han sido bastante difíciles, pero de pronto ese amor por los niños y la pasión por mi profesión cada día hacen que dé lo mejor de mí y que busque esas estrategias para llegar a los niños. Sabemos que esa educación en ruralidad es una vereda, ¿cierto? Y que el acceso al Internet es poco accesible para ellos. Entonces la red que estamos utilizando o la estrategia que estamos utilizando es la estrategia del WhatsApp, donde les estamos compartiendo a los niños estos aprendizajes. También cada 3 semanas nosotros les llevamos las guías a los niños en físico. Entonces estamos trabajando el WhatsApp y las guías en físico, dándoles por medio del WhatsApp estas indicaciones, ¿cierto? Entonces, porque a muchos se les dificulta tener de pronto ese acceso al Internet. Muchos de ellos lo que utilizan son paquetes de datos, que es donde ellos vienen, recargan cada semana. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar son esas herramientas de pronto que se les faciliten a ellos para poder adquirir este aprendizaje. En muchas ocasiones uno dice, pero ¿qué puedo hacerle yo a los niños? O sea, ¿qué hago? ¿Qué lo que llevo preparado de pronto en el momento no, como que no sale? Y es un reto, ahí es donde está nuestro reto como docente, no dejarme llevar por esa adversidad. Si esto no funcionó, hombre, busco otra cosa que funcione, que haga. Entonces, voy a hacer un ejercicio con todos ustedes, con los que están aquí, con David, con Ernestina, con Vanessa, ¿cierto? Entonces me van a decir, por lo menos, si yo les presento a ustedes esta caja, ¿cierto? ¿Qué pensarán ustedes que hay en esta caja? ¿Qué piensan ustedes que hay en esta caja si yo les digo a ustedes? Algunas preguntas. Algunas preguntas, ¿qué más? Fichas. Fichas, ¿qué más, Ernestina? Juguetes. Juguetes, ¿cierto? Juguetes, ¿cierto? Entonces, esta es una de las formas con que de pronto yo trabajo con los niños. De pronto, esa motivación a lo que ellos van a aprender. Esa motivación a lo que ellos van a aprender. Entonces, como de pronto no puedo estar con el constante diálogo con ellos porque no hago videoconferencia, sino de pronto es un videito corto donde les muestro la caja y les pregunto a ellos qué vamos a hacer. Entonces, es imágenes que tengan que ver con esa letra. Ejemplo, si estamos trabajando con la F, les presento una foca, un faro, ¿cierto? Entonces, que ellos vayan asociando esa imagen con esa letra que se está presentando. A veces es muy importante y ustedes saben que son niños de primero, ¿cierto? Entonces el proceso con ellos es un poquito bastante tedioso, complejo. ¿Por qué? Porque está en ese proceso apenas de ese aprendizaje de esas letras. Entonces es un reto más, es un reto más. Y sabemos que como en ruralidad, de pronto algunos de nuestros padres, los padres de estos niños, no tienen esa educación como también ayudarlos. Entonces con ellos nos estamos apoyando no como docentes, porque ellos no hacen parte, ellos no van a quitarnos a nosotros ese rol de docente. Ellos están haciendo ese rol como facilitadores, nos están de pronto colaborando a nosotros en este proceso. Entonces, en esta experiencia también hemos tratado de entender a ellos, a los padres de familia, ¿cierto? Y entonces no acosarlo, tener como esa flexibilidad en ese horario con ellos, en trabajarles de pronto no tantos contenidos y que
estos aprendizajes sean más lúdicos, en donde los papitos también se integren a ese aprendizaje. Ejemplo, la lectura de un cuento. Vamos a leer. ¿Qué escuchaste en este cuento? De pronto, nosotros como institución trabajamos mucho en equipo, mucho en equipo. Entonces, la estrategia que trabajó esta profesora, hombre, a mí me sirvió, los niños le encantaron, también la puedo aplicar yo. En este caso estamos la profe Natalie, ella ha trabajado su parte de los cuentos, los audiocuentos, lo hemos utilizado también para trabajar con los niños. Entonces es una experiencia que es un trabajo colaborativo entre todos los docentes que hemos estado trabajando. Uno puede estar ahí presencial con el niño cuando el niño empiece ese proceso a leer, pero no, con la ayuda de los papitos estamos trabajando en eso y se han obtenido resultados muy óptimos. Es una alegría también para mí cuando uno escucha por medio de audio o por video, escuchar ya a un niño de primero leer un texto corto. Entonces eso lo motiva a uno cada día más. Entonces yo sí los invito para que más que ese aprendizaje también es que logremos con los niños captar su emoción hacia ese aprendizaje, que ellos se motiven, porque la importancia es la motivación. Si uno logra que los niños estén motivados al aprendizaje, vamos a conseguir hartos cosas positivas con ellos. En la parte matemática, como lo decía la profe Natalie, también trabajo la parte matemática con los niños de primero, los niños de cuarto y los niños de quinto. Entonces los aprendizajes con ellos también han sido bastante buenos, o sea, con los niños de quinto principalmente ha sido un trabajo muy satisfactorio porque los niños de quinto han sido niños que han trabajado con un aprendizaje autónomo. O sea, ¿qué quiere decir? Estos niños trabajan, uno les da las indicaciones y son niños que preguntan, profe, esto es así, profe. Entonces estamos en esa tónica de que ellos están interesados en aprender y porque las cosas que se les están presentando son parte lúdica, ellos aprenden parte lúdica y además que es un enfoque también como un enfoque de tarea, como así, contextualizado, o sea, se lleva a su contexto, al contexto real en que ellos están. Ejemplo, que vamos a trabajar las estadísticas, entonces vamos a mirar cuánto en los niños de primerito principalmente, que me cuenten cuántas gallinas tienen. En tu casa me vas a medir por lo menos una puerta. Entonces son cosas que son dentro de su mismo contexto que ellos utilicen, ¿cierto? Pues hasta ahí, Natalie, también les cuento lo de la parte de afrocolombianidad. Natalie. Bueno, entonces sí, también sí, otra de las experiencias profe, muy grandes. Sería interesante que nos comentaran cómo lleva la fiesta a la casa, ¿no? Cómo logra activar esa sabrosura afrocolombiana en las casas de las veredas del norte de la institución Luis Antonio Duque Peña. Sería muy interesante esas estrategias. Aquí la profe Sonia dice que han sido muy, muy gratas escuchar esas experiencias y la idea es esa, que esto que se comparte aquí nos ayude a enriquecernos en nuestra labor docente. Entonces, ¿cómo es que llevó la fiesta a las casas de las veredas del norte, profe? Cuéntenos. Sí, bueno, fue una actividad muy bonita, la verdad que uno no pensó que iba a resultar tan exitosa como este año. Yo considero que fue uno de los mejores años en que se trabajó la afrocolombianidad. Desde hace 4 años hemos venido trabajando el proyecto Herencia Africana que lideramos con 3 compañeras más, 2 de la básica de la secundaria y la profesora Lilibé y mi persona en la básica primaria. Entonces, esto es un proyecto que nosotros, pues al principio decíamos, ¿cómo vamos a hacer? Este proyecto, ¿qué busca? Lo importante de este proyecto es que busca que los muchachos, rescatar en los muchachos las culturas y las tradiciones afrodescendientes. ¿Para qué? Como para que eso mejore la convivencia. ¿Por qué? Primero que todo les voy a explicar más o menos la base del proyecto, ¿cierto? ¿Esto por qué? Porque de pronto en nuestra institución tenemos niños que pertenecen a esta cultura.
y muchas veces eran rechazados. Lo digo eran. ¿Por qué? Porque a través de este proyecto ha servido para que estos niños también sientan identidad hacia esa cultura. O sea, ellos ya se apoderan más, uy, qué chévere que nos hayan reconocido, por lo menos los niños cuando izaron bandera en el patio del colegio personal, fue una experiencia muy bonita. Este año, ¿cómo se llevó a cabo? Pues este año nuestro reto era, pues lo vamos a hacer virtual, ¿cómo será? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la profesora Lilia, profesora Marcela y Emilia nos preguntábamos cómo hacerlo. Pero no, se crearon actividades donde se integraban a la familia. Entonces, por lo menos lo primero fue unas rondas donde contábamos cuentos afro y rondas afro. Entonces era bonito ver a los niños con sus padres de familia contándoles esos arrullos, esas rondas afro colombianas, ¿cierto? Otra parte que se llevó fue la parte del baile, que eso, ¿para qué? Esto sí motivó hartísimo a los papás, ahí vimos uno dice muchas cosas que eran importantes y los papitos cómo se gozaban en ese momento en el baile, se les dio una propuesta de pronto de música afro y que ellos hicieran sus bailes y mandaban sus bailes, la familia toda junta, cómo se integraba, cómo gozaba ese momento. También los juegos tradicionales, entonces también se dio un espacio donde los niños con su familia participaran y buscaron juegos afro. Entonces empezaban a jugar que a la golosa, que por lo menos el postal. Eran muchas actividades que los niños se motivaron y empezaron. Y en la parte de la cocina, ni se diga. O sea, fueron actividades bastante importantes y yo digo que motivadoras para los papás. Fue algo que les llamó mucho la atención y considero que fue un aprendizaje muy valioso porque yo creo que a ellos no se les va a olvidar nunca cuál es el plato afrodescendiente, los juegos afro. Ellos no se les va a olvidar porque lo hicieron de una parte más con su familia. Entonces era también bonito ver los papitos cómo preparaban ese plato con los niños en sus cocinas. Entonces estamos llegando mucho a lo que es el contexto rural con ellos allá. O sea, le estamos entrando a las casas de una forma más amena, más lúdica y que esto ha llamado la atención. Entonces es muy importante, yo considero que no desfallezcamos, que sigamos adelante, que nuestros niños nos los van a agradecer, o sea, y yo creo que es la satisfacción. Cuando uno ve todas esas actividades, todos estos videos que ellos nos envían, esas tareas que ellos nos envían, es muy gratificante para cada uno de nosotros. Entonces mi invitación es esa, sigamos adelante con los chicos en este aprendizaje. Es algo que es duro, pero hagámosle. Muchas gracias. Bueno, profe Francia, agradecerle por todos los conocimientos y todas esas experiencias tan bonitas que nos ha compartido el día de hoy. Llevar la educación a la casa no ha sido fácil para los maestros. Sabemos que ha sido un reto, pero este reto nos ha dejado ver lo mejor de nosotros, porque digamos que nos ha exigido y nosotros hemos respondido a esa exigencia y eso es lo más importante y lo que más nos llena de orgullo de pertenecer a este gremio. Un saludo para la profe Viviana Fuentes, que está viendo el en vivo, a la profe Lady Ginette, también un saludo, que nos están acompañando desde la transmisión en vivo por Facebook. Seguimos con el profesor David, bendito entre las mujeres. Es muy poco frecuente ver hombres en esta labor de la educación preescolar, ¿no? Pero el profe David ha llegado a los corazones de las familias por ser una persona de un gran corazón. Lo digo a nombre propio, ¿no? Es compañero de trabajo y la verdad es muy grato tenerlo como compañero. Él tiene un proyecto muy bonito que es la huerta casera. Pues en la zona rural pues se facilita por el espacio que ellos tienen en sus casas, pero esta idea podría también impulsarse en el sector urbano. Sería muy importante y es una de las políticas que están apuntando en la educación, de que nosotros seamos
los que planteamos nuestros propios alimentos, como un favor para la naturaleza, para la tierra que es la que nos da la vida y nos permite estar en convivencia. Entonces, profe David, cuéntanos tu experiencia, cómo te ha ido trabajando con los niños de preescolar, además que el profe David tiene la escuela unitaria, entonces es una experiencia totalmente diferente. Entonces quisiéramos escuchar, profe. Gracias. Primero que todo, gracias por aceptar la invitación. Natalie, muchas gracias a usted, compañera, Lisette, Francia, Ernestina. Buenas tardes para ustedes, buenas tardes para el público que nos está viendo a través de Facebook Live. Pues, a ver, el proyecto de la huerta casera surgió porque desde que yo he trabajado como docente rural, siempre me ha gustado trabajar el proyecto de la huerta escolar. Entonces, en mis inicios como docente, por allá en el año 2010, cuando inicié en el municipio de Publi, Dinamarca, realizamos ese proyecto de la huerta escolar con los niños y con los padres de familia. Los papás ayudaban a encercar la huerta, los niños traían las semillas, hacíamos las jornadas de siembra, utilizábamos, o sea, ingresábamos, por ejemplo, temas de matemáticas sobre medición y eso, entonces lo utilizábamos con la huerta escolar. Y la huerta una parte se utilizaba para los mismos alimentos de los niños allá en la escuela, o otra parte se vendía. Es que vendíamos que el cilantro, que vendíamos que la selga, que vendíamos que la yuca. Entonces, bueno, así se formó. Aquí en Girardot, en el 2018, cuando empecé a trabajar, yo empecé a trabajar desde el 2015 en Girardot. En el 2018 inicié el proyecto también de huerta escolar. Pues ya había una huerta en la escuela de Berlín, que de hecho los profesores de bachillerato, la profe Rosa Elvira, pero yo inicié retomé esa huerta y de ahí hicimos la huerta escolar de Berlín. En ese tiempo, pues con los niños de la escuela se cosechó pepino, tomate cherry, y lo mismo, hacíamos las mismas prácticas de trabajar sobre todo la matemática, para hacer las mediciones de cuántos metros tenía que estar separada la siembra, de qué tamaño tenía que hacer los surcos, en esa cuestión. Y se vendió, por ejemplo, el tomate cherry, se hizo venta de tomate cherry, se hizo venta de los pepinos que se sembró. Y en este año, pues 2020, iba a iniciar con la misma huerta allá en la escuela o en el cerro, que soy el docente en este momento. Sin embargo, pues empezó la cuestión de la pandemia y empezamos a hacer las actividades, como lo decía Francia, de que teníamos que hacer guías para 3 semanas y había que dejar las actividades a los chicos. También pues tener en cuenta que ya los chicos no tienen esa movilidad de estar saliendo, sino que tienen que estar en las casas. Entonces, actividades que no solamente involucraban solamente a los niños, sino también a los padres de familia empezamos a realizar. Sin embargo, con el proyecto que realizó Francia y Lilibet de lo de afrocolombianidad, y específicamente con la temática de hacer una comida afro, que a mí me pareció muy interesante porque era fácil de hacer, se conseguían los elementos en cualquier lado, y que de pronto en un momento de crisis sale hasta económico una buena comida. Entonces, en mi quehacer, pues yo pensé de que también es muy bueno tener una huerta en la casa, porque así usted, los padres, como digo yo, tienen un abastecimiento que de pronto no puedan conseguir de una vez en las tiendas. De pronto que el tener el tomate, o que tener el pepino, tener el cilantro, ya lo tienen en la casa y no tienen que hacer un gasto o un viaje. Pues recordemos, pues para los que no saben, la escuela Guavinal Cerro y la Veragua en el Cerro siempre es un poquito alejada de la zona urbana, y cuando se tienen que abastecer tienen que salir al centro de la ciudad o a la plaza de mercado. Entonces ese era como mi pensar, como que ellos también tuvieran su propio abastecimiento. Entonces, ¿qué hice yo? Propuse la idea a los padres de familia. Pues obviamente es más fácil
en la ruralidad, pues que los padres tienen esa experiencia de los cultivos y eso. Yo hice la donación de las semillas a los padres de familia. A cada familia se le entregó semillas de las que escogieran. Yo les traje cilantro, tomate chonto, les traje pepino cohombro, les traje tomate cherry. Entonces ellos escogían como adecuaban el sitio. Les pedí primero una adecuación del sitio donde iban a sembrar, y entre los niños y los papás hacían la siembra de semillas. En algunos lados pues había que hacer primero una especie de semillero y luego sí se hacía el trasplante de la plántula y se sembraba en el sitio donde los padres lo tenían. Pues, oh sorpresa, que los padres de familia pues y los niños colaboraron mucho. Pues la verdad es que no sé cómo mostrar la evidencia como tal, pero ya hay varias casas donde ya han salido tienen su cultivo de pepino, su cultivo de tomate. Entonces, pues por medio del WhatsApp y eso, explicar, por ejemplo, que bueno, si salió pepino, tienen que tener en cuenta que el pepino tiene que tener como una especie de tutorial, como un palito, porque el pino es una planta de enredadera y el pino se esparce por todo lado. Entonces hay que tenerle su palito y hay que hacerle como una cuadrícula, puede ser en piola o en pita, para que él se pueda expandir y la planta y el fruto que da el pepino como tal no vaya a quedar en el piso, ¿ya? En otro lado, pues no les expliqué, pues la gracia de estas huertas es que no vaya a tener químicos para que de pronto puedan ser nocivos para los mismos niños y los mismos papás. Entonces se tratan de utilizar, por ejemplo, el ají como una especie de repelente. El ajo también se puede hacer, o ya en últimas toca manualmente. Muchas veces la problemática ahí con esas huertas son los grillos se comen mucho los cultivos, entonces hay que estar pendiente de esos animales. Pero entonces he notado que pues hay como una unión familiar, no solamente el papá que ayuda, la mamá también está colaborando, los niños riegan las plantas, entonces hay una unión ahí, ¿ya? Entonces ya no es como la clase de que se tiene que sentar a trabajar de cierta hora a cierta hora, sino que también tiene su huerta casera para poder trabajar ahí, y que es una forma como de abastecerse de ciertos alimentos que de pronto no se consigan en una tienda cercana. Listo, Natalia. Bueno, profe, primero que todo, felicitarlo por esa iniciativa, por ese proyecto, que tener una huerta casera es sinónimo de responsabilidad también con el medio ambiente, por lo que decía, ¿no? No usar químicos, cuidar la naturaleza y todo. La profe Diana Emilce Cubides le envía un saludo, que su hijo Ciro lo lleva en el corazón. La profe Diana Emilce, Dios mediante, también estará compartiendo su experiencia con nosotros. Un saludo a la profe Carmen Niño, que también está acompañando la transmisión, a la profe Yuri, a la profesora Nidia, que nos están viendo desde sus hogares. También un saludo a la profe Luz Belén, que están conectadas en este momento. Entonces, agradecer a todas las personas que están en contacto con nosotros, aprendiendo, porque yo aprendí mucho, por ejemplo, todo lo que se puede hacer a través de una huerta casera, ¿no? El estudio de las matemáticas, de contar, de medir, hasta de procesos de lectura, escrituras. Es un proyecto que de verdad puede ser muy valioso para la educación preescolar, la educación primaria y la educación bachiller, ¿no? Porque es de la vida, del contexto. Profe David, un gusto escucharlo. Muchas gracias por compartir con nosotros. Tenemos a la profe Ernestina Vargas. Ella es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad de Litud. Lleva más de 30 años de experiencia, más de 5 años trabajando en la educación preescolar. Entonces ella tiene un proyecto que es interesante, se llama Leer es toda una aventura, que es un proyecto que se logró institucionalizar por su acogida, y que incluso estuvo nominado a premios en el sector educativo. Entonces, como la profe Francia lo ha dicho y el profe David, todos los proyectos que se estaban desarrollando tuvieron que ser
reinventados, ¿no? Modificados para atender esta emergencia sanitaria. Entonces, profe Ernestina, nos gustaría escuchar tu experiencia, bienvenida, y cuéntanos. Saludamos a Ivonne, que se acaba de conectar a la transmisión. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, teleaudiencia. Enciende la cámara, por favor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, teleaudiencia que nos escuchan en esta tarde, en este conversatorio sobre las estrategias que estamos implementando en nuestra institución rural Luis Antonio Duque Peña en esta época de confinamiento y trabajo en casa. Como lo han comentado mis compañeros, nuestra institución es una institución en la cual se desarrollan diversos proyectos. Pero primeramente quiero agradecerle también a la profe Natalie Taborda, que es nuestra compañera de la institución, en la cual nos ha hecho esta invitación y ha sido la gestora de este conversatorio, la cual ha querido crear un grupo a través del municipio de Girardot para dar a conocer a la comunidad girardoteña las diversas actividades que vienen desarrollando las instituciones educativas de nuestro municipio. Entonces, para el día de hoy, los docentes de la IER Luis Antonio Duque Peña, entonces estamos dando a conocer cómo se trabaja en las diferentes sedes y a nivel institucional. Bueno, como ya lo mencionaba, en nuestra institución se desarrolla un proyecto muy hermoso, al igual que todos, que se llama Leer es toda una aventura, en la cual es un proyecto que se desarrolla a nivel institucional, es un proyecto que se desarrolla desde grado 0 hasta grado 11 en las diferentes sedes que componen o que conforman nuestra institución. ¿De qué manera estamos nosotros abordando el trabajo en casa con los niños? Hemos utilizado o estoy desarrollando diversas estrategias, como lo comentaba mi compañero que me antecedieron, la profesora Francia y el profesor David. A nivel institucional estamos trabajando con los niños a través de guías físicas que abordamos cada semanas. Nosotros nos desplazamos a la institución central donde los directivos nos hacen entrega de las guías para luego ser llevadas a cada sede, la cual están los padres de familia, y ellos acuden con mucha responsabilidad a recibir sus guías. También desarrollo la estrategia a través del WhatsApp, donde a través de él puedo evidenciar el trabajo que desarrollan los niños con sus familias en la casa. También abordo la estrategia de Profe en tu Casa, que es una estrategia implementada por el Ministerio de Educación, el cual pues he acogido y la abordo todos los días con los niños, muy a las 10 de la mañana por el canal institucional. Nosotros nos encontramos, todos mis niños de grado 0, trabajo con 2 grados, grado preescolar y grado primero. Entonces nos encontramos para visualizar las diversas actividades que plantea el Ministerio con esta estrategia de Profe en tu Casa. ¿Cómo la abordo? Pues esta actividad o esta clase se desarrolla, pues tiene diferentes momentos, y hay un momento donde ellos abordan unas preguntas para que los niños que están conectados a esta programación desarrollen estas actividades. Entonces yo trabajo lo de la pregunta del día, donde se genera una pregunta relacionada con el tema que se está abordando en Profe en tu Casa, y entonces los papitos le envío por el WhatsApp muy rápido. Se inicia el programa, entonces faltando 5 minutos para las 10, yo le digo a los papitos, papitos, por favor, los invito a conectarse a ver Profe en tu Casa.
les envío inmediatamente, inicia el programa, tomo una foto y les envío al WhatsApp para que ellos se den cuenta de que ya estamos en la clase. Y a medida que van desarrollando actividades, yo les voy enviando fotos y ellos me envían fotos indicándome que sí están viendo la programación de POF en tu casa. En el momento que sale la actividad de la pregunta del día, tomo también la foto, la envío a ellos y ellos empiezan a desarrollar, porque son actividades que se generan en torno a la familia. Entonces ellos les hacen el diálogo y responden esa pregunta a nivel familiar o con el niño y luego envían sus respuestas, las cuales pues son evidenciadas en las bitácoras que se entregan. Otra actividad que desarrollo entonces es la articulación de los proyectos, como comentaban mis compañeros. Durante esta época de confinamiento hemos desarrollado unas actividades a nivel familiar. Como decía la profe Natalie, llevamos la fiesta a la casa, ¿cierto? Donde esas actividades que son programadas por las compañeras que lideran los proyectos se dan a conocer a nivel institucional y nosotras las damos a conocer a la familia duquista a través del WhatsApp. Y se generan una serie de actividades en torno a esas actividades planteadas durante una semana. Es así que durante esta época de confinamiento hemos desarrollado otras actividades muy bonitas, como fue la Semana del Niño Duquista, que son actividades que se desarrollaban dentro de la presencialidad, pero a pesar de que estamos en esta época de confinamiento que no lo esperábamos, ¿cierto? Esas actividades no se han dejado de desarrollar. Antes han sido actividades que se han enriquecido porque se ha visto la participación activa de toda la comunidad educativa. Entonces tenemos dentro de esa articulación de los proyectos, tenemos el proyecto de la Semana del Niño Duquista, que fue muy exitosa, la Semana de la Afrocolombianidad, que ya la comentaba mi compañera Francia, la cual es líder de este proyecto junto con otros compañeros. Hace como, bueno, la última que se desarrolló, la Feria del Mango, que es liderada por el área de Ciencias Naturales, que también fue todo un éxito, donde los niños en torno a esas actividades desarrollan muchas habilidades, el canto, el baile, la cocina, mejor dicho, eso se transforma la vereda en una fiesta total en torno a esas actividades. Y nos queda la de matemáticas y liderada por el área de ciencias sociales, que es la Feria del Pueblo. Entonces, de esta manera nosotros venimos desarrollando estas actividades en nuestra institución. ¿Cómo desarrollamos ese trabajo ya con los niños en casa frente a las guías que ellos desarrollan? Entonces, como lo decía la profe Natalie, en la institución se desarrolla el proyecto Leer es una aventura, liderada por el área del núcleo comunicativo. Y entonces, en torno a ella, nosotros desarrollamos una serie de actividades de animación y promoción a la lectura. Porque pues no es solamente enseñarle a leer al niño, sino que también es importante hacer de que el niño guste de la lectura, ¿cierto? Motivarlo a que de el preescolar él se encamine por ese deseo de leer, ya que ellos a nivel presencial, ellos en todas las sedes se trabaja ese proyecto y ellos todos los días están relacionados con el libro, de que ellos leen lo que ellos desean leer para poder desarrollar ese gusto y ir con el paso del tiempo a nivel de ir avanzando en cada nivel, entonces vayamos creando ese hábito lector en nuestra comunidad educativa. ¿Cómo estoy abordando ese proyecto de Leer es toda una aventura? Entonces, el proyecto está conformado por diferentes estrategias que llevan al niño a ese hábito lector. Entonces, para continuar el desarrollo de este proyecto, entonces estoy trabajando con ellos, pues el proceso de animación, donde ellos trabajan utilizando los libros de la colección Semilla, dados por el Ministerio de Educación, y
el libro de lenguaje entre textos y estoy trabajando la estrategia de aprendamos y recitemos poemas. ¿Cómo abordo esta estrategia? Entonces, el Ministerio de Educación nos ha suministrado a todas las instituciones educativas este texto que se llama Lenguaje de Entretextos. Pues tengo acá el de grado primero porque trabajo en este nivel y en nivel preescolar. Este libro me permite desarrollar actividades, desarrollar en los niños las habilidades comunicativas que abordo en el proyecto, como es leer, escribir, escuchar y hablar. Entonces, este libro me permite enriquecer este proceso lector, porque no solamente llevo al niño a gustarle la lectura, sino también lo llevo a un proceso de comprensión lectora. ¿Por qué? Porque en este libro yo voy a encontrar diferentes tipos de textos. Entonces voy a encontrar textos de textos narrativos, pues el cuento, ¿cierto? Entonces yo a los niños, a través de este texto narrativo, ellos ya aprenden a identificar qué es un cuento, la estructura del cuento, que el cuento lo encontramos escrito por párrafos, ¿cierto? Y a partir de esa lectura, entonces, ya me voy a la parte de la interpretación textual, ¿cierto? Que se inicia desde el nivel literal. Y luego, entonces, el nivel inferencial y también el nivel argumentativo. Entonces, para mí es un libro muy especial, gracias al Ministerio de Educación que ha permitido que estos libros lleguen a nuestras manos y también a nuestras tutoras. Tenemos unas tutoras muy queridas, muy juiciosas, como la tutora Yuri Emilce y la profe Viviana, que son las que constantemente nos están capacitando frente al manejo de estos recursos que nos da el Ministerio y las diferentes estrategias de cómo poder manejar el libro de una forma correcta con mis estudiantes. Entonces, fuera de que voy a motivar al niño a la lectura porque son lecturas muy amenas y al nivel de los niños, también entonces les hablaba de que permite que ellos entiendan y diferencien las clases de textos, porque también aborda mucho lo que es la parte de la poesía. Entonces ya el niño cuando ve este texto en su cartilla, él ya sabe que este texto es un texto poético, porque es poético por la forma como viene escrita, por la forma al leerlo, que va a tener una musicalidad, una rima. Entonces ellos ya identifican las características de los textos poéticos. Y fuera de eso, entonces, a partir de estas cartillas estoy trabajando la estrategia de leer esto a una aventura que se llama Aprendamos y recitamos cuentos, poemas. Entonces ellos, y también cuentos, ellos ya tienen esa facilidad para narrar, porque cuando yo abordo la cartilla en la guía, ellos desarrollan su actividad. En el caso de los niños de primero, ellos abordan la actividad que está en su cartilla. Esta cartilla yo la trabajo con los niños también de grado 0, la misma lectura, pero selecciono las actividades que los niños de grado preescolar pueden abordar, como son las de tipo literal, inferencial. Entonces, trabajo este libro para desarrollar la parte de la comprensión lectora. Como les decía, pues es un libro que nosotros manejamos muy bien porque contamos con las asesoras del PTA o las tutoras que nos dan esos acompañamientos en las STS, que constantemente estamos reunidos con ellos y nos imparten todo este conocimiento para mejorar nuestras estrategias abordadas en este momento pues en la casa y llevarla a los niños. Tenemos la parte de los poemas. Entonces estos poemas los niños los aprenden, fuera de que se les lee,
Entonces, ¿cómo llega? Yo grabo audios leyendo los poemas, los envío a los niños para que ellos me escuchen y también le pido a los papitos en la guía, va muy especificado cómo se debe desarrollar y abordar cada actividad que está planteada en la guía para que ellos realicen la lectura y puedan desarrollar la comprensión lectora. En el momento que el papá presente alguna dificultad, pues sí, inmediatamente se comunica conmigo, toma una fotico del libro, profe, cómo debo desarrollar esta actividad y yo doy orientaciones frente al desarrollo de la actividad. Entonces, ellos luego, después de que se aprenden el poema, con sus papitos en casa, hacen sus grabaciones, sus audios y me los envían para yo escucharlos. Ellos me escuchan primeramente y luego yo los escucho a ellos y los papitos. Hay un diálogo entre ellos frente a las temáticas que abordamos. Además, algo muy importante, que esta cartilla, por ejemplo, en el caso de grado primero, está relacionada con la cartilla de habilidades comunicativas que también fue dada por el ministerio. Entonces, esta cartilla cuenta con esta es la cartilla del estudiante, hay una cartilla que se llama la cartilla del docente, donde se explica claramente cómo puedo yo como docente abordar esas actividades para llevarlas al trabajo en casa. Y también está relacionada con la parte del lenguaje en el reconocimiento de los fonemas. Entonces, a mí en este momento, entonces, estas lecturas del libro de lenguaje entre textos me sirve para realizar la actividad de motivación dentro del momento de llegar a la clase de lenguaje y también para trabajarlo y hacer la integralidad con otras áreas. Entonces, a partir de esta cartilla, yo trabajo lenguaje, reconocimiento de consonantes, trabajo ciencias naturales, puedo interrelacionarla de acuerdo a la lectura con inglés, con ciencias, con sociales. ¿Qué más les cuento de estas cartillas? Entonces, los niños también conocen, por ejemplo, aquí está el cuento que se llama El pintor de pajaritos. Son historias cortas y sencillas que les permiten a los niños una excelente comprensión de ellas. Tenemos también, no solamente se queda en el reconocimiento de textos narrativos y poéticos, sino también lleva al niño a los textos informativos, para que el niño comprenda qué es un texto informativo. Entonces se trabaja el texto, en lo que fue durante el primero y segundo periodo, trabajamos la cartilla semestre A, donde abordamos con los niños el reconocimiento de estos textos, el texto poético, narrativo y el texto informativo. Por ejemplo, viene acá, dice, la rana dardo dorada. Entonces, en estos textos informativos, ¿cómo lo abordo? En el caso de preescolar, yo les envío fotocopia del texto de la lectura sobre la rana dardo dorada y algunas actividades de acuerdo a ellos, que ellos identifiquen los personajes, que comía la rana dardo dorada y desarrollan unas actividades. Pero además de esto, entonces, para que ellos comprendan y enriquezcan mejor su conocimiento, envío, cuando son textos informativos, envío videos, busco en internet, en YouTube, el video sobre qué es la rana dardo dorada. Y ellos entonces van a ampliar el conocimiento sobre van a confrontar lo leído. Entonces, de esta manera yo trabajo esta cartilla, que es la que estoy, para mí es una excelente actividad. ¿Cómo se desarrolla esa actividad de comprensión lectora en los niños? Pues es a través de dibujitos, que va de lo literal, lo inferencial y la parte crítica, ¿cierto? Y se desarrolla por desafíos y retos. Una cartilla que contamos todos, los docentes, yo creo que a nivel municipal y a nivel nacional,
contamos con estas cartillas. Como lo digo, para mí es un tesoro, lo mismo que es la colección Semilla. Y entonces los niños aprenden estas poesías. Entonces, por ejemplo, acá está la poesía que se llama El Caracol. Dice: caracol, caracol, saca tus cachos al sol. Cuéntame si es verdad lo que dice don Pascual. Cuenta que un millón de años atrás, eras tú, caracol, un bichito sin hogar. Pero en una ocasión te agarró una insolación que te ablandó el corazón del buen Padre Sol. Y una casa te dio, mas con una condición, de la que has de llevar donde quieras que tú vas. Es verdad, caracol, lo que cuenta don Pascual. Entonces vemos que son poemas sencillos, corticos. Por ejemplo, en este poema El Caracol yo lo relaciono cuando trabajé la consonante C. Hay uno que se llama las vocales. Entonces cuando al inicio del año, entonces las vocales dicen, ¿qué hacen las vocales? La letra A: busca con paciencia abejas y ardillas debajo de las sillas. La letra E: baila alegremente con elefantes que salen de todas partes. La letra I: invita a jugar a una pequeña iguana que está debajo sobre la cama. La letra O: mira sorprendida porque una enorme oveja salta sobre una reja. La letra U: brinca asombrada al ver a una urraca con sombrero que escapa por el agujero. Entonces los niños desarrollan esa actividad de comprensión y a la vez aprenden estos poemas donde ellos hacen su recital. Lo mismo se aborda ese proceso de aprender poemas en las diferentes áreas. Me gustan mucho también los libros de la escuela nueva. Por ejemplo, cuando enseñé a los niños el proceso de la germinación de la planta, entonces yo hago esa motivación a través de recitación. Invito a los niños a que ellos pongan a germinar sus semillitas, miren ese proceso de germinación y yo les digo, para que su matica crezca hay que recitarles el poema de Así nace una planta. Así nace una planta, oculta en el corazón de una pequeña semilla. Bajo tierra una plantita en profunda paz dormía. Despierta, le dijo el sol, despierta la lluvia fría. La planta que oyó el llamado quiso ver lo que ocurría. Se puso un vestido verde y estiró el cuello hasta arriba. De toda planta que nace, esa es la historia sencilla. Pues a través del abordaje de estos poemas, aprenden ellos con sus familias y con la docente, trabajo en diferentes actividades en las diferentes áreas del conocimiento. También entonces dentro de las actividades de las guías, yo en las guías va muy bien diseñada, pues de acuerdo a las orientaciones que por eso les contaba que contamos con unos tutores del PTA que constantemente nos están enriqueciendo nuestro quehacer educativo a través de estas STS, y entonces diseñamos una guía con la cual el niño sea muy que el padre de familia la pueda entender muy bien, cómo la debe abordar. Entonces lleva un encabezamiento, lleva la introducción, donde le damos a conocer, le damos recomendaciones a padre de familia para que el desarrollo de estas actividades sean muy enriquecedoras. Le sugerimos un ambiente de silencio, donde no haya mucha distracción, y les damos a conocer los materiales que ellos deben abordar, y les recomendamos a los papitos que esas guías sean desarrolladas pues con mucha tranquilidad, ¿cierto? Pues porque no los podemos hacer de que en esta época de confinamiento y donde se presentan muchas dificultades, sobre todo en esta parte, en la zona rural, de problemática socioeconómica. Entonces tenemos que ser muy, mirar de que este trabajo que ellos van a desarrollar con los niños, como nos decían al inicio de la pandemia, ¿no? Que la casa no se convierta en la escuela, ni el padre se convierta en el maestro. Entonces nosotros como maestros debemos hacerles llegar estas guías donde ellos entiendan muy bien
qué es lo que ellos deben desarrollar. Y se les aborda las actividades que sean. Aquí tengo una actividad, por ejemplo, en el caso de esta mamita, ella pues gustosamente quiso argollarla y llevarme las actividades, estos de grado cero, donde están las actividades de comprensión lectora. Aquí trabajaron la nutria, aquí trabajaron el ornitorrinco, que es un animal excepcional, dice el texto. ¿Por qué? Porque tiene pico de pato, patas de nutria y cola de castor. Entonces, un animal excepcional, es un texto informativo. Entonces, ellos hacen su trabajo frente a eso y su comprensión lectora. La de mi ringa, mi ronga, actividades de lectoescritura, reconocimiento de fonemas. Entonces, vamos de lo fácil a lo difícil, de la unión del trazo, ya el trazo de la consonante, reconocimiento de sílabas, de palabras, ya reconocimiento de las figuras geométricas, y es una guía integral donde van todas las áreas del conocimiento. ¿Qué más les cuento? No, pues contarles que es un privilegio estar trabajando en la institución rural Luis Antonio Duque Peña. Como les decía a mis compañeros, allí se trabaja, prácticamente hay una, una comunidad de aprendizaje. Los unos aprendemos de los otros, todos compartimos nuestras experiencias y cada día estamos enriqueciendo nuestro quehacer educativo. Entonces, agradecida con Dios por haberme puesto en esta institución. Profe Ernestina, muchas gracias por esa intervención. Yo creo que nos motiva a continuar con esta bella labor. Hemos aprendido mucho de esa propuesta de recitar poesía, de que los niños vuelvan a recitar. Sobre todo rescatar el valor tan importante que tiene la literatura en el proceso de formación de los niños, cómo usted maneja esta literatura de manera transversal y cómo va articulando todo para desarrollar sus temas específicos, cómo trabaja el poema del caracol para trabajar la letra C y así sucesivamente, cómo va articulando todo como si fuera un hilo conductor en la literatura, en el conocimiento de los niños y las niñas. Entonces, saludamos a los que están todavía viéndonos en la transmisión en vivo, a la profe Jacqueline Perdomo, que participó en el conversatorio anterior, a la profesora Natalia Cervera, a la profe Francia, que también nos está siguiendo en la transmisión en vivo, a la profe Miriam, Luz Belén Medina, a la profe Adriana, que también está conectada en estos momentos en Facebook Live. Entonces, de eso se trata este espacio, de compartir esas experiencias que son muy buenas, son muy gratificantes y que podemos también nosotros poder implementar en la institución. Por ejemplo, a mí me encantó lo que está desarrollando la profe Francia con su cajita de letras, lo que está trabajando el profe David con su huerta escolar, que ya se trasladó a la casa, ¿no? Y es una huerta casera, y lo que está trabajando la profe Ernestina con los recitales de poesía y cómo articula la literatura en la educación. Profe Ernestina, muchas gracias, es un honor haberla escuchado, para mí fue un gusto escucharte. Hablas con esa pasión que impregna y que lo contagia a uno. Profe Ernestina, muchas gracias. Aquí dicen que han sido unos invitados excelentes, que les ha gustado escucharlos y que están maravillados también como yo. Entonces continuamos con la profe Vanessa. Ella tiene unos proyectos, ella, como lo mencionó la profe Ernestina, desarrolló la semana del Día del Niño Duquista, trabaja con una cartilla donde donde trabaja todo de manera transversal y donde se desarrollan los conocimientos en la básica primaria. Entonces, profe Lizeth, Vanessa, somos todos oídos para escuchar tu experiencia, para tomar apuntes, para aprender y para replicar, ¿no? Porque a veces la innovación no solamente crear, sino la innovación es ajustar, ¿cierto? Entonces podemos ajustarlos a nuestra labor docente, que en estos momentos necesitamos es fortalecernos como gremio, porque si no
vamos a terminar en el hospital. Entonces, por favor, este es un espacio también para invitarlos a que compartan, a los profes que nos están viendo, a la profe Diana, que sigue ahí, la profe Adriana nos ha enviado un saludo, todavía está ahí, la profe Sonia Tobar, que también fue invitada de la conversación anterior. Entonces le damos paso a la profe Vanessa. Profe Vanessa. Buenas tardes, compañeros y a todas las personas que nos están observando en este momento. Primero que todo, quiero agradecer a nuestra compañera Natalie por permitir este espacio tan gratificante pues para todos, un espacio de aprendizaje donde podemos compartir nuestras experiencias, así como pues pueden aprender de nosotros podemos aprender de otros maestros. Bueno, para iniciar pues con esta pandemia, un proceso que nos exigió a todos reinventarnos, nos exigió ser más flexibles, para todos fue un reto, y es cambiar todo lo que veníamos trabajando en nuestra práctica presencial, ahora pues para la virtualidad, ¿no? Realmente ha significado un reto totalmente. En cuanto a la parte de proyectos, vengo trabajando de la mano con la profe Natalie. Nos entendemos tal vez mucho en esta parte de pronto de la academia, y trabajamos la Semana del Niño Eduquista. Esta idea realmente no estuvo planteada desde inicio de año, sino que nos surgió pues con la pandemia como tal. ¿Por qué? Porque queríamos trabajar todo lo que era la parte de las emociones con los niños. Sabemos que para ninguno de nosotros, ni para los niños ni padres de familia, ha sido sencillo llevar este proceso que hemos tenido. Entonces quisimos trabajar esta Semana del Niño Eduquista de tal manera que hubiese un espacio de disfrute en casa y hubiera una integración familiar. Entonces, realmente esto se logró. Trabajamos actividades como el peinado loco, allí bailes, los niños disfraces. Los niños y sus familias mostraron pues bastante acogida a esta actividad, y se observó bastante lo que fue la parte de la unión familiar, el disfrute, y pues también muy contentas de haber desarrollado esta actividad. Ya pues mis compañeras han hablado acerca de los demás proyectos que también los hemos acogido, hemos trabajado con nuestros niños, pues, es la semana de la afrocolombianidad, el proyecto Leer Zona Aventura, todas esas actividades que pues también las hemos acogido. Bueno, en cuanto a mi trabajo con los niños como tal, pues trabajo con la parte inicial en el grado segundo, y la parte que nos hablaba la compañera Natalie acerca de las guías transversales las llevo a cabo con grado quinto. Con grado segundo he venido trabajando lo que son, con grado segundo y pues con todos los grados de básica primaria, que son en los Corrientos de segundo a grado quinto. Vengo trabajando actividades en las que se involucre al padre de familia o al cuidador del niño, o quien esté con el niño. La realización y la elaboración de las guías de aprendizaje ha exigido, como nos lo dice el Ministerio de Educación Nacional, tomar aquellos aprendizajes esenciales que teníamos planteados iniciando el año en nuestro plan de área. Entonces, así lo he realizado. He tomado de pronto esos aprendizajes esenciales y que pueden ser contextualizados en nuestra población. Con los niños que he trabajado actividades de experimentos, realización de maquetas en cuanto a con recursos que nos brinda el contexto como tal, material reciclaje. Pues tenemos una población rural, entonces tienen facilidad más para la parte de conseguir piedritas, la parte de las hojas del contexto. Entonces, esta parte de trabajar recursos ha sido bastante pues sencilla con ellos y muy gratificante, ¿no? Realmente este proceso ha evidenciado bastante el acompañamiento que hay desde casa. Muchas veces nosotros en la presencialidad nos dedicamos al niño como tal en el aula, y este proceso de la virtualidad nos ha dejado ver cómo la familia participa activamente de estos procesos. En cuanto a las guías transversales, bueno, transversales e interdisciplinares, trabajo lo que es un eje como tal,
Ya he tomado el eje transversal, por ejemplo, la comunicación, los derechos de los niños, y en esta última trabajé todo lo que es la parte de la paz y el diálogo. Estas guías están planteadas de diferentes pues, maneras que incluyen la integración de asignaturas como lengua castellana. Técnicas que se nos han presentado por cuestiones de conectividad. Ustedes saben, y yo creo que todos hemos sufrido con este operador que tenemos en la ciudad, ¿no? Varias veces nos ha dejado, como dice el dicho, vendidos en medio de una conversación. Entonces continuamos aquí con la profesora Lizeth Vanessa, que nos estaba comentando la experiencia con la guía transversal e interdisciplinar, que es algo muy interesante. Ella nos estaba comentando que había desarrollado 3 ejes temáticos. El primero había sido la comunicación, el segundo los derechos de los niños, y en la tercera estaba hablando del diálogo y la paz. Entonces, profe Vanessa, continúa por favor y disculpa las molestias. Tranquila. Bueno, entonces como les venía comentando, en cuanto a las guías de aprendizaje, trabajamos, vienen organizadas de acuerdo al enfoque de nuestra institución, que es AQV. Dan un acercamiento, tienen una parte de apropiación del aprendizaje, una aplicación y una valoración. En la parte de acercamiento, pues se hace todo lo que es la parte de exploración hacia este aprendizaje. En la apropiación, pues ya trabajamos todo lo que es la parte de conceptualización con los niños. En la aplicación, pues ya se trabajan todas las actividades acordes a lo que se está trabajando en la guía como tal. Estas guías básicamente son, estas actividades, perdón, básicamente son contextualizadas. También trabajamos desde la valoración, pues el niño se autoevalúa como tal. Las guías de aprendizaje, como les venía comentando, que he estado elaborando, son guías interdisciplinares en las cuales pues yo relaciono las asignaturas con las que yo pues en este momento trabajo en la institución, que son lengua castellana, competencia lectora, sociales y educación, ética y educación física. Entonces, de allí trabajo un eje transversal, como les venía diciendo, he trabajado la comunicación, los derechos de los niños, y en esta última voy a abordar lo que es todo el tema de la paz. Entonces, estas guías se relacionan sus actividades todas, pues, con el... Sí, o sea, todas las actividades van desarrolladas con el eje transversal desde cada una de las asignaturas. Las actividades que incluyen actividades en las cuales se trabajan más que todo con recursos del contexto, pues nosotros tenemos una población rural, entonces de allí trabajamos todo lo que es la parte de con las plantas, las piedritas, arena y material reciclable como tal, reciclaje. Las guías de aprendizaje en este momento tienen una parte que pues he querido siempre incluir a la familia. Entonces, todas las guías que he elaborado tienen un punto en el que dice, ahora vamos a hacerlo en familia. Entonces, en familia trabajo la parte de la unión y el disfrute desde casa. Entonces, elaboran videos, audios. Desde la parte de educación física, estoy abordando lo que son juegos tradicionales y juegos populares. Entonces, aquí los niños están disfrutando con sus familias o sus cuidadores de juegos que pues ellos conocen, que es como la pata sola, la escondite, encostalados, la carrera de encostalados, canicas, trompo, yoyo. Entonces son todos estos juegos que además de permitir el disfrute del niño como tal, permite la unión familiar desde casa. Entonces es muy gratificante ver cómo en cada uno de estos videos que ellos envían se observa la unión familiar que hay desde casa, el trabajo y el aporte tan grande que nos están brindando en este momento los padres de familia. También he trabajado la parte de los videos en cuanto a los derechos de los niños, entonces trabajo dramatizaciones. Aquí los niños, por ejemplo, han dramatizado los derechos que ellos han visto, que ellos consideran han sido vulnerados, entonces ellos los dramatizan como tal, ¿no? Los ponen en escena. Eh,
En sí, pues las guías de aprendizaje trabajo también los podcasts, una herramienta que nos ha brindado nuestra compañera Natalie y que pues todos en la institución la hemos tomado, ¿no? La hemos acogido muy bien y que pues ha gustado a nuestra población como tal. Aquí pues trabajamos lo que son audiocuentos, entonces pues son elaborados por el mismo docente y se envían a los niños pues por mediante la herramienta que nosotros estamos trabajando que es el WhatsApp. Entonces, todas estas actividades sí las he realizado, pero siempre teniendo en cuenta a la familia o a los cuidadores quienes están con los niños en este momento y que sean actividades sobre todo contextualizadas, la parte aplicativa, pues además de tener la parte de contextualización como tal, también viene la parte aplicativa. ¿Listo? Muchas gracias, compañera Natalie. Creo que ahí. Bueno, profe Vanessa, es un gusto escuchar las experiencias, todas esas herramientas que nos brinda el WhatsApp, sobre todo con los audios, como usted lo ha comentado, y que nos hemos tenido que acomodar a eso. Para finalizar, yo quisiera hacerles una pregunta a los cuatro, que voy a poner para que me respondan. ¿Qué ha significado ser maestro en este tiempo de pandemia? Para ustedes, ¿qué ha significado ser maestro? Empezamos con la profe Vanessa. Bueno, ¿qué ha significado para mí? Ha significado un reto muy grande, ha exigido reinventarme y sobre todo pues ha significado buscar estrategias para poder llegar a mis estudiantes. No podía seguir en lo mismo de la presencialidad, llevarlo a la virtualidad. Esto exigió un cambio al 100% en cada una de las actividades que se plantearon desde inicio de año. Pues nosotros desde inicio de año tenemos algo planteado y pues la virtualidad nos exigió darle un giro eh, al 100% a cada una de las actividades. Entonces, para mí, este tiempo ha significado ser de reto, ha significado ser más flexible, eh, me ha permitido acercarme mucho más a las familias. Pues el diálogo que hay ahorita con los padres de familia es bastante gratificante. De verdad que pues ha sido una experiencia, pues sé que para todos difícil, pero a la vez muy bonita porque nos ha permitido a los docentes ver cómo desde casa los padres de familia son un gran apoyo para nosotros. Gracias, profe. Profe Francia, ¿qué ha significado para usted ser maestra en este tiempo de pandemia? Profe, active el micrófono, por favor. Pues para mí, Natalie, de verdad ha significado un gran reto, un desafío que yo creo que hay que superar día a día sin estresarnos, sin angustiarnos y aprender que equivocarse es parte de este proceso, ¿cierto? Y que cuando nos equivocamos debemos volver a retomar y volver a intentar esto, poderlo hacer. Y lo importante yo creo que es pensar de que debemos aprovechar estos medios que tenemos en nuestro contexto y esta parte del WhatsApp para enriquecer estas clases y hacerlos un poco como más emocionante, que buscar que estas actividades que realicemos sean como espacios de lúdica, de juego, pero también a la vez de aprendizaje y que involucremos a la familia. Sí, yo creo que es lo más importante, que nos ha permitido acercarnos aún más a los hogares, a reconocer las características, cómo viven, con quiénes viven, en qué sector. Entonces, Además, señora. Natalie, además te cuento, ha sido, para mí ha sido también algo como de saber de pronto de qué soy capaz de hacer. ¿Cierto? Porque a veces, muchas veces uno por la timidez, que esto, por lo menos las cámaras, para mí esto es un reto. Estar aquí hoy es un reto, porque no soy muy amante a la cámara, al estar hablando frente a una cámara, y si ya me ha tocado con los niños hacerle esos videos
y expresarle entonces como para también que ellos sientan que si uno los hace, ellos también lo pueden hacer. Entonces, Gracias, profe Francia. Profe David, para usted, ¿qué ha significado ser maestro en este tiempo de pandemia? Bueno, para mí en este momento creo que estamos pasando por un momento histórico en la humanidad, en la historia de la humanidad. Yo que soy como, me gusta tanto la parte de la historia, creo que vivimos en un momento único en la humanidad, lo que es esta pandemia. Y, y, y me ha tocado, pues, de cierta forma, realizar actividades o cosas que de pronto en algún momento no estaba como en la capacidad de realizar, pero que pasado el tiempo, pues se ha mejorado. Es algo como ensayo y error, pero se ha mejorado en las cosas. De pronto al principio me sentía muy agobiado por tanto lo de mi trabajo, tanto por mi trabajo como en la parte familiar, pero se han mejorado las cosas gracias a Dios y la forma de trabajar con los niños y también con los padres de familia, porque prácticamente usted también les está enseñando a los padres de familia. En ciertas cosas les estamos enseñando. Entonces, me parece muy bonito. Los padres de familia han acogido pues esta forma o esta nueva realidad que tenemos y, y seguir adelante y esperar lo mejor, siempre también tener en cuenta de cuidarnos y que estamos aportando un granito de arena a la humanidad con lo que hacemos como docentes. Gracias, profe David. Yo creo que esas son las verdaderas enseñanzas de este tiempo, ¿no? Que la familia se reúna, que el maestro sea el acompañante y que llevemos la educación a las casas. Profe Ernestina, ¿para usted qué ha significado ser maestro en este tiempo de pandemia? Bueno, ¿qué ha significado? Profe, Pues encienda la cámara. nos ha permitido, nos ha permitido saber confrontarnos y saber que somos capaces de hacer muchas cosas, ¿cierto? De que como docentes estamos llamados a retos, a tomar retos y a poderlos llevar pues con ayuda de toda una comunidad que solo no podemos y que necesitamos de los demás para poder eh, mejorar y llevar esos cambios que se han presentado pues primeramente a las familias. Eh, Me ha permitido también conocer el contexto familiar, ¿cierto? Eh, que estemos como en más comunicación con los padres de familia, ellos con nosotros. Y pues como todo, ¿no? En algunas situaciones eh, encontramos padres que nos apoyan en ese proceso, como hay algunos que son un poco como que no afrontan esa realidad y esa responsabilidad frente a este proceso de trabajo en casa. Y nos ha permitido de que, pues como decían mis compañeros, ha sido un trabajo arduo, ¿cierto? Porque se nos ha multiplicado mucho el trabajo, pero eh, igualmente damos y tratamos de dar lo mejor de nosotras para poder llevar ese proceso educativo a la casa de los niños. Eh, pues se ha dado un trabajo triangular, ¿no? Maestro, padre, familia, alumno, docente, y que eso ha permitido de que los padres valoren el trabajo del maestro, ¿cierto? Porque ya ellos se dan cuenta cómo es el trabajo del maestro en la presencialidad, ¿cierto? Muchas veces no era valorado
algunos casos, ¿cierto?